La despedida más dura de Carlos Arguiñano fue una que nunca pensó que tendría que enfrentar. Durante años, su rostro había sido sinónimo de calidez en los hogares de toda España. Su cocina, sencilla pero llena de cariño, se había ganado el corazón de miles de seguidores que esperaban con ansia sus recetas diarias, tanto en televisión como en sus libros. Sin embargo, la vida tiene sus giros inesperados, y este momento de despedida llegó como una sombra en el horizonte, poco a poco sin poder evitarlo. Carlos había sentido siempre una conexión especial con su audiencia. No era solo un chef, era una figura paterna, un amigo virtual, alguien que con su humor y su sabiduría, se había convertido en un pilar fundamental de la televisión en España. Durante más de 25 años, su presencia en la pantalla fue constante. La gente le veía no solo como un profesional de la cocina, sino como un buen hombre, generoso y cercano, capaz de transformar un simple plato en un acto de amor. Pero con el paso de los años, algo empezó a cambiar. Carlos, siempre tan lleno de energía, comenzó a sentir los efectos del tiempo. La rutina diaria de grabaciones, de preparar recetas y de estar siempre enfrente de las cámaras, fue haciéndose más pesada. El ritmo frenético de la televisión, que tan familiar le había sido durante décadas, comenzó a pesarlo. Era una tarde de otoño cuando Carlos recibió la noticia que marcaría el final de su etapa en la televisión. Después de varias consultas con médicos y especialistas, se hizo evidente que su salud no estaba en su mejor momento. La energía que le había caracterizado durante tantos años ya no era la misma, y la idea de seguir con su ajetreada rutina de grabaciones empezó a parecer inviable. Carlos tenía que hacer una pausa, y esa pausa significaba despedirse de todo aquello que había sido su vida durante tanto tiempo. La noticia fue un golpe duro, no solo para él, sino para todos los que lo habían acompañado en este viaje. Su equipo, su familia, sus seguidores, todos compartían un sentimiento de tristeza colectiva. Carlos había sido una parte esencial de la televisión española, y su despedida representaba el cierre de una era. A medida que la fecha de su último programa se acercaba, los sentimientos se intensificaron. Carlos trató de mantener la calma, pero no podía evitar sentirse abrumado por la carga emocional. En los últimos días de grabación, no paraba de mirar a su alrededor, recordando los momentos más importantes de su carrera, las primeras grabaciones, los pequeños logros, las anécdotas graciosas con sus colaboradores y, sobre todo, los momentos de felicidad cuando la gente en casa lo recibía con una sonrisa al encender el televisor. En su último programa, Carlos Arguiñano se mostró más vulnerable que nunca. El set estaba decorado con flores y recuerdos de su largo trayecto en la televisión. A su lado, su equipo estaba compuesto por los que habían trabajado con él durante años, algunos de ellos visiblemente emocionados, con los ojos brillando de lágrimas contenidas. Carlos comenzó el programa como siempre con su sonrisa inconfundible, pero en sus ojos se reflejaba una mezcla de nostalgia y gratitud. «Hoy es un día muy especial para mí», dijo en su tono característico, que combinaba la cercanía con la sabiduría. «Hoy quiero agradecerles a todos ustedes, los que me han acompañado en esta aventura. Durante años hemos cocinado juntos, nos hemos reído juntos y hemos compartido algo mucho más grande que una receta, hemos compartido momentos de vida». A lo largo del programa, Carlos no solo presentó su receta habitual, sino que también compartió recuerdos y reflexiones sobre todo lo que había vivido. Había algo en su voz que, aunque intentaba mantener la calma, dejaba entrever la emoción de saber que aquel sería su último programa. Habló de la televisión, de los amigos que había hecho a lo largo de los años, de los momentos difíciles que también habían llegado, pero sobre todo de la gratitud que sentía por todo el amor recibido. Cuando llegó el momento de despedirse, Carlos, visiblemente emocionado, miró a cámara. «Quiero darles las gracias de corazón por todo lo que me han dado durante estos años», dijo. «Mi vida cambió cuando me dieron esta oportunidad. Puedo decir con orgullo que hice lo que más me gusta, lo que más disfruto, cocinar, reír y compartir con todos ustedes. A partir de ahora mi cocina será un poco más pequeña, pero siempre será grande en cariño. Nos vemos en la vida». En ese instante la imagen de Carlos Arguiñano en su cocina, rodeado de ingredientes y utensilios, se desvaneció lentamente en la pantalla. El programa terminó con una toma de él levantando la mano en señal de adiós, mientras su equipo aplaudía en el fondo, con el sonido de sus risas y lágrimas entremezcladas en un ambiente de tristeza y gratitud. El día de su despedida, los mensajes de cariño inundaron las redes sociales. Sus seguidores, que lo habían visto crecer como profesional,
le expresaron su agradecimiento por tantos años de risas, enseñanzas y buenos momentos. Los chefs y personajes de la televisión también se unieron a este homenaje, destacando la humanidad y el corazón que Carlos había puesto en cada plato y en cada palabra. A pesar de la tristeza que acompañaba su adiós, Carlos sabía que su legado no quedaría en el olvido. Había dejado una huella en la televisión y en las vidas de muchas personas. Aunque su presencia ya no sería la misma en las pantallas, su amor por la cocina y su forma tan especial de acercarse a la gente seguirían vivos en cada rincón de España, en cada casa, en cada comensal que recordara las recetas y consejos de Carlos Arguiñano. Y aunque aquel día fue la despedida más dura, fue también el cierre de un ciclo lleno de gratitud, amor y legado. Carlos sabía que no necesitaba estar frente a las cámaras para seguir cocinando, porque la verdadera cocina, la que une a las personas, nunca se olvida. La despedida de Carlos Arguiñano fue, sin lugar a dudas, una de las más duras de su vida, pero al mismo tiempo, un acto de valentía. Después de tantos años de trabajo incansable, de transmitir su pasión por la cocina a millones de hogares y de convertirse en un símbolo de alegría y sencillez, llegó el momento de poner punto y final a esa etapa que tan profundamente había marcado su vida. Tras el último programa, Carlos se retiró a su casa en la Costa Vasca, su refugio, donde pasaba el tiempo con su familia. Pero aunque la televisión ya no lo necesitaba, él sentía que aún le quedaba mucho por dar. Los recuerdos de su carrera seguían presentes, y la nostalgia se instaló en su vida cotidiana. No eran días fáciles, pero eran necesarios. Sabía que el tiempo, ese que siempre había llevado como compañero inseparable, estaba avanzando a su propio ritmo, sin prisa ni contemplaciones. Carlos, con su carácter inquebrantable, tenía la convicción de que esta despedida era solo un paso, una transición, no un adiós definitivo. La cocina seguía viva en su interior, y su amor por el arte culinario jamás se extinguiría. Después del último programa de televisión, muchos se preguntaban si Carlos estaría dispuesto a seguir compartiendo sus conocimientos de alguna manera. La televisión ya no lo reclamaba, pero su pasión por enseñar y hacer disfrutar a los demás seguía intacta. A lo largo de los años, Carlos había cultivado una red de seguidores que lo adoraban y admiraban. No se trataba solo de aprender a cocinar, se trataba de escuchar sus historias, de sentirla calidez de su voz a través de la pantalla, de seguir sus consejos con la esperanza de que al final del día, la receta que había presentado sería un reflejo de su propio espíritu generoso. En esos días de retiro, Carlos encontró un nuevo propósito, la escritura. Si bien durante su carrera había publicado varios libros, la idea de dedicarse por completo a plasmar su sabiduría y su visión de la vida en las páginas de un libro lo entusiasmó. Decidió comenzar a escribir un recetario personal, uno que no solo incluyera sus platos más conocidos, sino también anécdotas de su vida. Historias de su niñez en un pequeño pueblo vasco, donde su madre cocinaba con la misma pasión con la que él lo había hecho durante tantos años. Recuerdos de su primer trabajo como cocinero, de los momentos difíciles cuando comenzó en la televisión y de las enseñanzas que había adquirido con los años. Su libro se convertiría en un testamento de su legado, un legado no solo culinario, sino emocional, lleno de las lecciones de vida que había aprendido mientras preparaba platos para su audiencia. A pesar de haber dejado atrás el ritmo frenético de la televisión, Carlos no pudo evitar sentir que algo faltaba en su vida. La televisión había sido su escenario, su mundo. En aquellos días de descanso, sin embargo, descubrió una nueva forma de conectarse con su público, las redes sociales. Aunque al principio le parecía un territorio ajeno, pronto se dio cuenta de que podía usar esas plataformas para mantenerse en contacto con sus seguidores. Sin cámaras ni luces, sin horarios de grabación, podía seguir ofreciendo recetas, consejos y, sobre todo, seguir manteniendo su espíritu cercano y optimista. Lo hacía a su ritmo cuando le apetecía, sin la presión de los directores o los guionistas. Subía vídeos en los que cocinaba con los ingredientes que encontraba en su despensa sin ninguna pretensión, solo para disfrutar de la experiencia. Su humildad seguía intacta y la gente lo seguía apreciando por esa autenticidad que siempre le había caracterizado. Las redes sociales se convirtieron en un nuevo campo de exploración para Carlos, y aunque ya no estaba frente a las cámaras de la televisión, de alguna manera seguía allí, en las cocinas de los hogares de sus seguidores. Sus publicaciones eran cálidas, llenas de consejos prácticos, de historias sencillas pero conmovedoras, y de una cocina honesta sin artificios. En cada vídeo, en cada receta compartida, había algo más que los ingredientes y las técnicas.
Había una conexión emocional, una invitación a compartir momentos de la vida cotidiana, a disfrutar de la familia, a crear recuerdos alrededor de la mesa. A pesar de la alegría que experimentaba al descubrir este nuevo camino, la tristeza no desaparecía por completo. La distancia con la televisión, el fin de esa etapa que había marcado tanto su vida, le dejaba un vacío que no se llenaba con las recetas ni con los mensajes de sus seguidores. A veces, mientras caminaba por su jardín, pensaba en los años de trabajo, en los viajes, en las entrevistas, en las cocinas de los restaurantes de todo el mundo que había visitado. Cada lugar, cada experiencia le había dejado algo, y eso lo sabía. Había aprendido a valorar las pequeñas cosas, a entender que la verdadera esencia de la cocina no se encuentra en la fama ni en el reconocimiento, sino en los momentos compartidos. Una de las cosas que más le dolía al despedirse de la televisión era el hecho de no poder estar allí para nuevas generaciones de cocineros. Siempre había sido un mentor para muchos, un hombre que había logrado combinar la técnica culinaria con el corazón. Para él, enseñar a los jóvenes no era solo transmitir recetas, sino inculcarles los valores que él mismo había aprendido, la pasión por la cocina, el respeto por los ingredientes y sobre todo, la humildad. Carlos se había convertido en un referente para muchos chefs, algunos de los cuales incluso le habían dado las gracias públicamente por la inspiración que les había brindado. Muchos de ellos, cuando comenzaban su carrera, se acercaban a él en busca de consejo, de una palabra de aliento. Carlos siempre había sido generoso con sus enseñanzas, sin reservas, sin egoísmo. Ahora, al mirarse en el espejo de su retiro, se dio cuenta de que su legado continuaría a través de todos aquellos que, gracias a él, seguirían cocinando con el corazón. Pero lo más hermoso de esa despedida era que no era definitiva. Carlos Arguiñano no se iba a ningún lado. Su legado, aunque marcado por el fin de su etapa en la televisión, seguía vivo en cada rincón de la vida cotidiana. Su cocina, su voz, su sabiduría seguirían resonando en los hogares de millones de personas que lo recordaban con cariño. Y así, a pesar de la despedida más dura de su carrera, Carlos Arguiñano continuó, de alguna manera, en el corazón de todos aquellos que alguna vez lo vieron en su cocina, riendo, cocinando y sobre todo compartiendo su amor por la vida. La vida de Carlos Arguiñano después de la televisión siguió un curso inesperado, lleno de nuevos descubrimientos y momentos de introspección. Aunque su despedida de la pequeña pantalla fue amarga, también resultó ser una puerta abierta a una serie de nuevas oportunidades y reflexiones. Al principio los días eran largos y silenciosos, una sensación de vacío se apoderaba de él cada vez que se sentaba en su cocina. La rutina diaria que había tenido durante tanto tiempo había desaparecido, y en su lugar, quedaba la quietud de un retiro forzado, no porque lo hubiera elegido, sino porque las circunstancias lo habían llevado a ello. Sin embargo, con el tiempo comenzó a aceptar que ese vacío no era necesariamente algo negativo. Era una oportunidad para redescubrirse, para vivir de una manera diferente, y aunque sabía que su vida ya no sería la misma, entendió que siempre habría algo que lo conectaría con las personas. Una de las primeras decisiones que tomó Carlos fue centrarse en su familia. Después de tantos años de dedicarse a la televisión, a las grabaciones y a la exigente rutina del show diario, había llegado el momento de disfrutar de sus seres queridos. Aunque siempre había estado cercano a su familia, los compromisos profesionales a menudo le impedían pasar tanto tiempo como hubiera querido con ellos. Ahora, con más tiempo libre, pudo dedicarse a sus hijos, a sus nietos, y a su esposa, quienes lo recibieron con los brazos abiertos, pero también con un poco de tristeza. Sabían que la televisión ya no lo llamaría, y que esa etapa había llegado a su fin. Pero como siempre había hecho Carlos, siguió rodeándose de risas y amor, creando nuevos recuerdos con los suyos. Las reuniones familiares se llenaron de historias, de anécdotas de sus años de gloria en la televisión y sobre todo, de la alegría de compartir los días sin las prisas del trabajo. Además, se dedicó a viajar más. Con la fama que había ganado a lo largo de su carrera, Carlos había tenido la oportunidad de visitar muchos lugares, tanto en España como en el resto del mundo. Pero siempre había sido un viajero muy particular, no le gustaba el turismo superficial ni las visitas a los destinos más comunes. A él le atraían los rincones más auténticos, los mercados locales, las pequeñas bodegas y las cocinas de la abuela donde aún se cocinaba de forma tradicional. De hecho, muchos de sus viajes se habían convertido en programas de televisión, donde mostraba a su audiencia lo que realmente le apasionaba, la cocina de los pueblos, las recetas antiguas, los ingredientes que se cultivaban en campos olvidados por la modernidad.
Ahora, sin la presión de tener que grabar, pudo volver a esos lugares, pero sin el foco de las cámaras. Lo hacía por placer, para volver a conectar con las raíces de la gastronomía que tanto amaba. Se sentía afortunado por poder disfrutar de la esencia de cada lugar, saborear los platos de una forma más profunda, sin la necesidad de estar pensando en qué decir ante las cámaras. Una de las experiencias más enriquecedoras que tuvo fue regresar a su tierra natal, el País Vasco, un lugar que había marcado su vida de manera indeleble. Allí, en la casa de su infancia, pudo revivir la sencillez de los platos que su madre solía cocinar con tanto mimo y amor. Recordaba a su madre que siempre le enseñó a valorar lo que la tierra ofrecía y a cocinar con lo que estaba disponible, sin complicaciones ni ostentaciones. Lo más importante en la cocina es el respeto por los ingredientes, solía decir ella. Carlos lo sabía bien. Durante su carrera había seguido ese principio, y esa humildad era lo que lo había hecho llegar tan lejos. En sus viajes por el mundo había probado miles de platos, pero siempre encontraba belleza en lo simple, un buen pescado, unas verduras frescas, una carne de calidad. Nada de eso cambiaba. Sin embargo, aunque su vida estaba en una etapa de descanso y disfrute, el espíritu inquieto de Carlos seguía intacto. La idea de que la cocina podía cambiar vidas, de que la comida podía unir a las personas, no se había desvanecido. Por eso comenzó a dedicar más tiempo a sus proyectos personales, como su fundación de apoyo a jóvenes cocineros y emprendedores en el ámbito gastronómico. Aunque ya no estaba en los platós de televisión, su compromiso con la cocina seguía vigente. A través de su fundación, Carlos pudo ayudar a muchas personas que, como él, soñaban con hacer de la cocina su vida. Les ofreció formación, apoyo y orientación, para que pudieran desarrollarse como chefs y empresarios en un mundo gastronómico tan competitivo y en constante cambio. Le encantaba ver cómo los jóvenes que llegaban a su fundación no solo querían aprender a cocinar, sino que también deseaban aprender los valores que él había transmitido durante toda su carrera, la pasión, el respeto por el trabajo y la dedicación. La fundación también sirvió como punto de encuentro para otros chefs que, como él, se habían apartado del centro de atención mediático pero que aún tenían mucho que aportar al mundo de la gastronomía. A través de ella, Carlos organizó una serie de encuentros, donde profesionales de la cocina de distintas partes del mundo podían compartir experiencias y conocimientos. Aunque ya no estaba en las cámaras, había encontrado una nueva forma de estar presente en el mundo culinario. De vez en cuando Carlos sentía el deseo de compartir sus historias y su sabiduría, pero de una manera más íntima, sin la exposición pública a la que había estado acostumbrado durante tantos años. Por eso empezó a organizar pequeños eventos privados, donde cocinaba para grupos reducidos de personas que compartían su pasión por la buena mesa. Estos encuentros se convirtieron en algo más que una simple cena, eran experiencias donde la gastronomía y la humanidad se entrelazaban. Los comensales se sentaban alrededor de la mesa, compartiendo anécdotas y risas, mientras Carlos les explicaba los secretos de los platos que había preparado. Para él, estos momentos eran un regalo. No había cámaras, no había guiones, solo la conexión genuina con las personas. Su pasión por la cocina nunca se apagó. Incluso cuando ya no estaba en el foco de atención, seguía cocinando con la misma dedicación de siempre. Ya no lo hacía para millones de personas, pero en cada plato ponía el mismo amor y la misma energía que había puesto en sus programas de televisión. La gente lo recordaba con cariño, y aunque el tiempo había pasado, el impacto que había tenido en la vida de tantos era eterno. La televisión había sido su plataforma, pero su legado iba más allá de las cámaras. La verdadera esencia de Carlos Arguiñano estaba en cada receta que había dejado atrás, en cada sonrisa que había dibujado en la cara de sus seguidores, en cada mesa llena de amigos y familia que había logrado reunir alrededor de un buen plato. Y así, mientras el mundo seguía su curso, Carlos Arguiñano se retiró en paz. No necesitaba más reconocimiento. Había dejado una huella imborrable en la cocina española, una huella que perduraría a lo largo del tiempo, y con ello, la certeza de que su labor no había sido en vano. Su verdadero legado no estaba en las cámaras ni en los premios, sino en las personas que a través de su ejemplo, seguían cocinando con amor, respeto y pasión. A medida que los años pasaban después de su retiro, Carlos Arguiñano comenzó a encontrar nuevas formas de llenar su vida, de reconectar con la esencia de lo que realmente lo había impulsado siempre, la pasión por la cocina, la enseñanza y la conexión con las personas. Aunque la televisión había sido su gran escenario durante tanto tiempo, no era la única forma en la que podía dejar una marca en el mundo.
Con el paso del tiempo, Carlos descubrió que a pesar de haberse alejado de las cámaras, su influencia seguía viva, no solo en los recuerdos de sus seguidores, sino en las pequeñas acciones cotidianas que realizaba en su vida. Una de las mayores sorpresas para él fue la cantidad de personas que, aún después de su retiro, seguían viéndolo como un referente. A menudo, al caminar por el mercado o al encontrarse con algún antiguo colega, Carlos se sorprendía de cómo su nombre seguía siendo mencionado con admiración y cariño. La gente no solo lo recordaba por sus recetas, sino por la cercanía que había logrado transmitir a través de la pantalla. En cada encuentro siempre encontraba palabras de agradecimiento, de reconocimiento por el cariño y la autenticidad con la que había cocinado y compartido su vida en televisión. Al principio, la idea de convertirse en una especie de figura emblemática del pasado lo desconcertaba. No le gustaba pensar que su vida estaba en el recuerdo. Sin embargo, pronto comprendió que, más que ser un símbolo de una época pasada, su influencia seguía viva en cada cocina de los hogares que lo habían seguido durante tantos años. Había dejado una semilla, un rastro de su pasión por la comida y por compartirla con los demás, y esa semilla continuaba germinando en cada persona que lo recordaba con cariño. Carlos no podía ignorar el creciente deseo de seguir contribuyendo al mundo culinario. Aunque no deseaba regresar a la televisión ni a los focos de atención, comprendió que su legado, más allá de los años que había pasado en los estudios, estaba en los valores que había promovido: la cocina sencilla, saludable, accesible para todos, y sobre todo, la importancia de compartir la mesa con las personas que uno quiere. Decidió que lo que necesitaba ahora era enseñar a las generaciones futuras a disfrutar de la cocina desde otro lugar, a redescubrirla como algo más que una técnica o un medio de sustento, sino como una forma de conectarse con uno mismo y con los demás. Con este propósito, Carlos empezó a dedicar más tiempo a la creación de un centro de formación culinaria. El proyecto fue algo que llevaba mucho tiempo gestando en su mente, pero que había dejado de lado por la ajetreada vida en la televisión. Sin embargo, tras su retiro, la idea volvió con fuerza. Quería crear un espacio donde los jóvenes pudieran aprender a cocinar no solo recetas, sino valores. Un lugar donde la cocina fuera entendida como una forma de vida, algo que no solo se aprende en las cocinas profesionales, sino también en el hogar, en las familias, en los pequeños gestos cotidianos. Quería enseñarles a los futuros chefs no solo técnicas, sino la importancia de los ingredientes, el respeto por el producto local y de temporada, y la necesidad de transmitir amor en cada plato que preparaban. Este centro de formación no solo ofrecía clases de cocina, sino también talleres de cultura gastronómica, historia de los alimentos y prácticas sostenibles en la cocina. Carlos se aseguraba de que todos los que participaran en el proyecto pudieran entender el contexto cultural detrás de cada plato que cocinaban. De hecho, la primera generación de estudiantes que pasó por su escuela estuvo formada no solo por aspirantes a chefs, sino también por aficionados que deseaban comprender la gastronomía desde un enfoque más profundo. Carlos estaba convencido de que la cocina no era solo una técnica, sino una forma de vida que debía ser entendida en su contexto social, cultural y emocional. Además, el centro no solo se dedicaba a la formación profesional, sino que también organizaba eventos comunitarios y colaboraciones con productores locales. El objetivo de Carlos era fomentar un entorno en el que los estudiantes pudieran tener contacto directo con los agricultores, pescadores y productores de los ingredientes que utilizaban en sus clases. De esta manera, los jóvenes cocineros comprendían la importancia de la trazabilidad, de saber de dónde venían los alimentos, de cómo se cultivaban y de cómo cada ingrediente debía ser tratado con el máximo respeto.